Hoy es un día, tal como dice Jenny, muy triste, pero yo quisiera hacer, desgraciadamente, las comparaciones no son buenas. Para que ustedes tengan una idea de la tragedia que nosotros acabamos de vivir, ustedes recordarán hace 2 o 3 años que hubo una gran explosión Sí, creo que fue en Vías Agrícolas, sí, así que conmocionó una fábrica de plásticos, Sí. pero allí el problema fue la onda expansiva. Hubieron cadáveres que no pudieron ser ¿Dónde llegaste recuperados ahora? porque la onda expansiva tomó personas dentro del local en el momento de la explosión. En este caso, nosotros estamos teniendo una tragedia mucho mayor porque tenemos incendios, o sea que hay fuegos que afectaron el cuerpo humano, explosiones, o sea, hubo una onda expansiva. Estuvimos también presentes materiales químicos. Quiere decir que se han juntado una serie de factores para llevar, desgraciadamente, una muy triste tragedia. Las quemaduras, que fue lo que más ha primado en San Cristóbal, se dividen en 4 etapas. Una etapa 1, que es cuando solamente está tomada la epidermis, hasta la etapa 4, cuando prácticamente no hay ningún tipo de tejido conservado y se puede afectar el hueso y los tejidos adyacentes, que es la etapa 4. Mucha gente está en etapa 4. Esa imagen que estamos viendo, doctor. Generalmente etapa 4 es casi siempre mortal por necesidad. Claro. Entonces, en el caso de acá, tuvimos también, ¿qué pasa en este tipo de tragedia? No solamente las quemaduras que han habido, hay personas desaparecidas y es posible que en el momento de la expansión, las personas que estaban muy cerca, todo el mundo sabe lo que es una onda expansiva. Es una explosión que va cobrando, es el principio del TNT, de la dinamita, fue el principio de la bomba atómica, donde se lleva todo lo que significa de adentro hacia afuera, por un límite dependiendo de la cantidad de la explosión que va a ocurrir. Parecido a lo que ocurrió en aquella famosa implosión del submarino. En que no apareció que no absolutamente. En una onda expansiva no aparece prácticamente nada del ser humano, porque hay una involución total. En el caso de las quemaduras, que es lo que el señor Brea quiere tratar en el día de hoy, nosotros tenemos muchos dominicanos que han tenido muchos tipos de quemaduras. Hay quemaduras tipo 1, pero hay quemaduras tipo 4. Hay muertes por quemadura y hablamos de que la quemadura tipo 4 es irreversible y que lamentablemente cuando una persona tiene una quemadura tipo 4 son muy pocas las posibilidades de sobrevivir. Wow. La quemadura va a depender de qué parte o cuáles partes del cuerpo están afectadas. Generalmente, en el caso hay muchas personas afectadas en el tronco. Hay una serie de imágenes que no quisimos pasarlas porque eran demasiado cruz, sobre todo las que se quemó el tronco de la persona y que prácticamente murió en ese instante. El hecho de que haya, con nuestra experiencia de tantos años en la profesión, de que haya personas desaparecidas, es posible que esas personas hayan sido afectadas por la onda expansiva y que no van a aparecer jamás. Esa es una de las posibilidades de la onda expansiva. Pero en el caso de las quemaduras, yo creo, sí quiero felicitar a las autoridades sanitarias, yo creo que se ha actuado con mucha premura, todo el pueblo dominicano le ha dicho presente a esto. Nosotros tenemos que tener presente en una quemadura, lo primero que tenemos que tener, si es una quemadura de primer grado, lo único que la va a ayudar es agua. Pero eso no funciona en una quemadura tipo 4, cuando ya partes del cuerpo están totalmente... Y el agua es simplemente para refrescar los tejidos que ya están calcinados y necrosados. Una necrosis es una falta de irrigación sanguínea. Y cuando hay necrosis significa muerte. Cuando hay muerte de tejido, generalmente esos tejidos son irreversibles. Muchos pacientes pueden a larga data recuperarse de quemaduras a través de los injertos. En esto trabaja mucho la cirugía plástica. Pero ahora lo más importante es salvar vidas. En cuanto a los injertos, disculpe doctor, eso toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo y a veces hasta más de un año. A veces hasta más de un año. Y hay deformaciones permanentes y de por vida que quedan de una quemadura grado 2 o grado 3. No tenemos estadísticas de cuántas personas están en grado 1 o grado 2, grado 3, pero para que ustedes tengan una idea, ¿qué tiene que hacer un médico ante la presencia de un organismo que se está quemando por fuego, que es la causa número 1? Sí. Lo primero que tenemos que tener pendiente es los signos vitales de esa persona tienen que ser mantenidos. ¿Qué son los signos vitales? Respiración, presión arterial, que es 120-80,
la forma en que la persona tiene la temperatura, pero sobre todo que va a haber un shock hipovolémico y hay una gran pérdida de líquidos cuando el fuego quema los tejidos. El paciente en muchas ocasiones muere por deshidratación. Hay veces que una de las cosas que puede prolongar ligeramente la vida de un paciente en etapa 3, 4 es intubarlo. ¿Por qué? Porque la quemadura toma la tráquea y la tráquea lamentablemente va a producir un daño irreversible porque la persona va a morir asfixiada. No hemos mencionado y dejamos de último que en este caso totalmente diferente a la tragedia anterior, donde la conmoción y la expansión fue la causa más importante de la muerte, aquí se han ligado todas, sí. Fuego, químicos, electricidad, humo, inhalación. Ustedes vieron la enorme cantidad de humo. ¿Y esto qué produce esa inhalación tóxica en esa forma con ese humo tan negro? Los plásticos. Los plásticos cuando queman producen ese tipo de humo que si tú estás dentro del humo rápidamente no eres recuperado, pues vas a morir por asfixia, porque lo que está entrando a tu pulmón es monóxido de carbono y los seres humanos necesitamos oxígeno para vivir. En esa llamarada... una intoxicación, entonces. Claro, en esa llamarada que ustedes vieron y que no sé si la están poniendo, la pusieron ahora, ahí han muerto muchas personas. Nosotros no tenemos estadísticas todavía confiables. Sí. Estamos apenas a 24 horas de una tragedia de carácter impredecible. Yo particularmente me atrevo a decir que esta tragedia de ahora fue mucho peor que la tragedia que ocurrió en los plásticos que se quemaron. Sí. La mayoría de las personas allá murió por expansión, por la onda expansiva. Aquí están muriendo mucha gente quemadas y se están perdiendo muchas vidas innecesariamente. Etapa 3, ¿Cómo socorrer a una persona cuando ha sido víctima de una quemadura? Es que puede ser, tanto como usted bien describió, desde etapa 1 hasta etapa 4, pero ¿qué hacer? Fundamentalmente la labor de un médico cuando ve un quemado es tratar de conservar y revisar signos vitales. Pero uno que está cerca de esa persona, mientras tanto, los primeros voluntarios. Claro, los primeros auxilios. Los primeros auxilios en etapa 1 es agua. El agua va a paliar la quemadura que tiene el calor que da. Y aquello de ponerse papa, salsa de tomate. Estamos hablando de cosas muy serias, para compararla con papas y cosas. No, lo que el médico tiene la obligación de ver signos vitales del paciente. Me refiero a los familiares, cuando están estos primeros auxilios, brindarle esos primeros auxilios a una persona afectada, ¿realmente uno puede ayudarlo? ¿De qué manera uno lo puede hacer? En la primera forma es usted mirar si está respirando, si está activo, si está lúcido. Si usted ve que no hay lucidez, si usted ve que el paciente no responde, usted tiene que utilizar o a un especialista en esto del COE, que tienen maniobras de resucitación. ¿Y cómo tú te das cuenta si una paciente está viva? Lo primero que miras es si el tórax se está expandiendo. En segundo lugar, el grado de quemadura que está en el cuerpo. Una de las causas de la muerte importante en quemadura tipo 2, tipo 3 es la deshidratación que produce el fuego cuando quema todos los tejidos por donde está circulando 4.5 litros de agua. El 75% del organismo humano es agua. Somos agua. Doctor, solamente un 25% es parte sólida. En el caso, porque ya hablamos como que de los primeros auxilios que se le puede dar a una persona que está en una etapa 1 de sus quemaduras, pero ahora bien... En la etapa 1, agua. En la etapa 4, cuando usted está viendo ya la descomposición de la piel y cómo se encuentra ya la necrosis, como usted bien lo explicó, ¿cuál es la recomendación que le podemos dar a esos familiares que nos están viendo y que tienen a un familiar en este estatus, en esta situación? Porque si bien es cierto, uno desde la ignorancia, pues es poco lo que uno puede aportar, pero la familia pudiese ser una herramienta muy buena para esto. María Luisa, lo más importante es tratar de buscar ayuda profesional. En etapa 4 no hay ninguna persona que no tenga conocimientos de primeros auxilios que pueda actuar. En la etapa 4 ya prácticamente estamos conscientes de que se perdió la epidermis, que es esta parte de la piel. Eso es lo que determina que sea una quemadura de etapa 4. Primer grado. Primer grado es la epidermis. Y cuando penetra hasta los tejidos hueso y se lleva todo, incluyendo cartílago y todo, prácticamente la mortalidad es más de un 98% en etapa 4. Y hay muchos casos sobre así todo ahora que son pacientes que entran en shock séptico.
un shock automático que lleva al paciente a un paro cardiorrespiratorio. Por el dolor quizás también, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? Por el dolor también. Ese paciente está, en etapa 4 está inconsciente. El impacto es tal que el paciente prácticamente no tiene conciencia. Ese paciente lo que hay que chequear es si sus signos vitales están activos o ese paciente ya falleció. Eso es importante. Pero tenemos muchos pacientes en etapa 4 que todavía incluso hay algunos que no han muerto, pero lamentablemente y con mucho pesar y con el dolor para los familiares, Sí. el pronóstico es muy malo en etapa 4. No tenemos a ciencia cierta las estadísticas, doctor, pero le agradecemos muchísimo el aporte que nos ha dado. Para nosotros siempre será un placer recibirlo para dar esta información a propósito de esta tragedia tan grave que ha sucedido en San Cristóbal. Gracias a Rafael Gotró, quien es gastroenterólogo y nos acompañó el día de hoy. Nos vamos a una pequeñita pausa. Usted no se mueva, ya venimos con más información.